Buenas noches, doctores. Nuevamente, muy bienvenido a todos los participantes. Vamos a continuar con los temas del módulo de neonatología y nuevamente agradecida con el curso de preparación de alto rendimiento académico SEAM. Como ya me conocen, soy la doctora Jimena Vilca Yahuita, pues vamos a dar inicio al tema de trastorno del aparato digestivo. Bueno, como su nombre lo indica, vamos a hablar de los trastornos del aparato digestivo y el tema de hoy va a estar enfocado sobre todo a el tapón meconial, ileomeconial, peritonitis secundaria, a un tapón meconial, obstrucción intestinal, enfermedad, la enterocolitis necrotizante del recién nacido. Y como un tema aparte, vamos a hablar de la hiperbilirrubinemia o ictericia neonatal, que es una patología frecuente. Como sabemos, todas las clases iniciamos con el caso clínico, entonces voy a leerles el caso clínico del día de hoy y al finalizar la charla, pues vamos a resolver todas las dudas respecto a este caso clínico. Tengo un recién nacido de 2 días de vida, es nacido a término de 38 semanas de gestación, ha sido obtenido por parto vaginal, se presenta en la consulta pediátrica por coloración amarilla de piel y mucosas, que ha sido por progresiva y que ha comenzado en el primer día de vida. El bebé al nacer tenía un peso de 3,2 kilos, tenía un buen historial prenatal, no tenía ningún factor de riesgo. La madre era del grupo ORH positiva y el padre ARH negativa. No se observan otros signos clínicos como fiebre, letargo o datos de dificultad respiratoria. La ictericia fue notada por los padres el segundo día de vida, empezó en cabeza y se ha extendido hasta tronco, lo que le da un Kramer 2. No hay ningún antecedente de hematoma, de sangrado durante la intervención quirúrgica o durante el parto, y el bebé pues se alimenta con lactancia materna exclusiva. Dentro de los datos de importancia, pues el niño para segundo día ya había perdido el 6% de su peso. Al examen físico, es un recién nacido, así como lo vemos, que está alerta, tiene buen tono, tiene una respuesta adecuada a todos los estímulos, y lo que sí nos llama la atención es la ictericia prominente tanto en cabeza como en parte superior del tronco. No se observa hepatomegalia ni esplenomegalia, el bebé tiene un buen llanto, la frecuencia cardíaca
encuentra en 140 latidos minuto. Se le toma exámenes de laboratorio de inmediato, donde llama la atención una bilirrubina total en 14 miligramos decilitro, a predominio de la indirecta, esta está en 13 miligramos decilitro y la directa en 1. El hemograma, pues tiene una hemoglobina de 17 gramos decilitro, un hematocrito en 50%, las plaquetas están en 250.000 y el recuento de leucocitos está en 9.000. Resulta que la mamá tiene el grupo O positivo y el bebé es A positivo. Se le hace una prueba de Coombs y la prueba de Coombs directa resulta negativo, pues no tiene ningún estudio de imagen y con eso vamos a dar inicio a la charla del día de hoy. Bueno, vamos a empezar hablando de lo que es el hilio meconial, la peritonitis y la obstrucción intestinal. Dentro de las generalidades, es importante que ustedes sepan que el meconio, pues es la primera deposición que presentan todos los recién nacidos. Y este va a estar compuesto por sales biliares, por ácidos biliares y por detritos de mucosa intestinal en el periodo intrauterino. Se sabe que más del 90% de los recién nacidos de término y el 80% de los recién nacidos de bajo peso al nacer, pues deberían presentar la primera deposición en las primeras 24 horas. Eso es algo fisiológico. Pero cuando hay un retardo en la eliminación de este y tarda o hay ausencia de meconio entre las 24 y las 36 horas, nosotros deberíamos sospechar de algún tipo de obstrucción intestinal. Bueno, dentro de todo esto vamos a hablar del famoso síndrome de tapón meconial. Esta es una obstrucción intestinal, como su nombre lo dice, que estaba formado o va a estar causado por diversos tapones meconiales, ¿no? La zona más afectada del síndrome de tapón meconial siempre va a ser colon distal, recto y el conducto anal. ¿Cuál es la etiología? Se dice que la formación de estos tapones meconiales va a ser porque va a existir una disminución desproporcionada de agua en la luz intestinal, así como se ve en la imagen. Por tanto, estas son causa frecuente, es obstrucción intestinal intraútero, ¿no? Y también puede estar asociada a una peritonitis meconial que no esté relacionada con una fibrosis quística. Cuando hablamos de tapones meconiales, los tapones meconiales también pueden ser anorrectales y los tapones anorrectales pueden originar úlceras a nivel de la mucosa, pueden lograr que exista una erosión o un desgarro de la pared intestinal baja y finalmente puede lograr que exista una perforación intestinal. También se sabe que estos tapones meconiales en su mayoría van a estar asociados, y eso es pregunta de examen, ¿ok? Los tapones meconiales en un 40% están asociados a fibrosis quística, que es la FQ, y también en un 40% van a estar asociadas a enfermedad de Hirschsprung. Sin embargo, existen otras asociaciones, como el síndrome de mi colon izquierdo, que la mamá tenga el consumo de opiáceos durante la etapa prenatal o que se le haya administrado sulfato de magnesio o algún tocolítico, también puede retrasar o puede lograr hacer la formación de estos tapones meconiales. Se sabe que estos tapones meconiales, cuando ya estamos hablando en cuanto al enfoque de tratamiento, hasta el 30% pues van a tener una resolución espontánea. Como tratamiento inicial, se ha visto que nosotros deberíamos ponerle supositorios de glicerina. Incluso se ha visto en la literatura que se les puede hacer aplicaciones con sondas rectales, con algún tipo de solución isotónica, como es la solución fisiológica. Y en caso de que este tratamiento inicial no funcione, recién nos vamos al enema de gastrografía. Este enema se caracteriza porque va a ser una solución radiopaca, que va a ser hidrosoluble, que va a tener una alta osmolaridad, por eso va a ser hiperosmolar con meglumina, con polisulfato y con algún tipo de contraste yodado. Al ser hiperosmolar, su osmolaridad va a alcanzar a 1900 miliosmoles litro. Y esto nos ayuda a que podamos eliminar el mucoso y así lograr arrastrar líquido mayor rapidez a la luz intestinal.
El riesgo de usar este tipo de enzima es que mi paciente se puede deshidratar, incluso podemos llegar a un choque hipovolémico. Es por eso que todos los pacientes que van a ser sometidos a este enema de gastrografin deberían estar monitorizados, ¿no? Y también tener una hoja de balances de ingresos y egresos. Una vez que se logra la eliminación de este tapón meconial, es importante realizar seguimiento de sospecha en todos estos recién nacidos, porque nuestra sospecha va a estar enfocada en que este niño puede tener FQ o, o la enfermedad de Hirschsprung. Bueno, ahora vamos a entrar a lo que es el hilio meconial o la impactación de meconio. El hilo meconial, sobre todo la localización va a ser en el intestino delgado, ¿no? A diferencia de tapón meconial que va a ser colon anorrectal, ¿listo? En cambio, ilion, así como su dice ilio, intestino delgado, el 30% va a causar algún tipo de obstrucción intestinal y pues se ha visto que es muy frecuente en pacientes con fibrosis quística porque cuando los pacientes tienen FQ, en realidad va a haber una ausencia de las enzimas pancreáticas fetales y eso va a inhibir el mecanismo de la digestión y va a hacer que este meconio adquiera la consistencia viscosa, mucilaginosa y pues se pegue o se adhiera a las paredes. Por ende, los pacientes que van a venir con equilibrio meconial van a estar así como evidencia en la imagen, van a ser neonatos con obstrucción intestinal, que puede tener perforación o puede ser perforación, que va a tener una marcada distensión abdominal. Los niños pueden tener vómitos biliosos persistentes y pues evidentemente la ausencia de meconio en las primeras horas. También se ha visto que este hilio meconial puede manifestarse de forma intrauterina, ¿no? Y el feto va a desarrollar una obstrucción intestinal. Esta va a causar vólvulo, puede causar algún tipo de perforación, puede causar una citis peritoneal, una peritonitis meconial. Los niños pueden nacer edematosos, ¿no? Pueden estar con anasarca, incluso pueden llegar a fallecer. Se ha visto que este hilio meconial también está asociado a diferentes tipos de mutaciones. Quiere decir que tiene que haber una alteración genética de base. Una de estas mutaciones, las más importantes, es la F508 del X2, que representa casi el 25% de los pacientes que tienen esta alteración o esta mutación pueden desarrollar hilio meconial. Y los pacientes que tienen esta misma mutación, más una fibrosis quística, el 17%. Existen otro tipo de alteraciones. La verdad no creo que tome relevancia, pero quiero que sepan que sí, para un hilio meconial puede haber predisposición genética. Es importante que nosotros también sepamos los antecedentes de fibrosis quística. ¿Listo? Fibrosis quística familiar. Por ejemplo, si tengo antecedente de un hijo previo con fibrosis quística complicada con hilio, pues el 39% de los niños que tienen ese antecedente pueden desarrollar hilio meconial, sobre todo por una mutación autosómica recesiva. Esto incrementa cuando estoy ante gemelos monocigóticos, ¿no? Que hasta el 82% pueden presentar el hilio meconial. En gemelos disigóticos solo el 22%, y si tengo antecedente de que dos hermanos previos tienen fibrosis quística, pues esto va a subir a 24%. Es importante que si tenemos estos antecedentes, pues los niños sean sometidos al cribado neonatal de inmediato. Si este cribado neonatal detecta positivo para fibrosis quística, nosotros debemos hacer la prueba de sudor de inmediato y los criterios para hacer esta prueba de sudor son recién nacidos que tengan un peso mayor a 2 kilos y una edad gestacional mayor a 36 semanas, porque si no cumplimos estos dos criterios, pues podemos tener falsos positivos. Si la prueba de sudor nos sale positiva, recién podemos ir a pruebas genéticas que confirmen la fibrosis quística. ¿Listo? Entonces, el cribado neonatal positivo y la prueba de sudor son orientativos, pero las pruebas genéticas son las que me confirman el diagnóstico.
Cuando hablamos de ilio meconial es importante que sepamos su diagnóstico diferencial, porque el ilio meconial puede dar signos de obstrucción intestinal y habría que hacer diagnósticos diferenciales con otras causas de obstrucción o pseudoobstrucción intestinal, como la más frecuente puede ser una atresia duodenal, pero en la placa radiográfica tendríamos que tener el famoso signo de doble burbuja. ¿Ok? En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico prenatal se realiza con facilidad mediante una ecografía prenatal y en esta ecografía podríamos evidenciar una dilatación intestinal, podríamos evidenciar las masas meconiales que pueden ser pastosas, una distensión del intestino delgado proximal, que es la zona más afectada para el ilio meconial, el hecho de tener algún antecedente de fibrosis quística en un hermano, como ya les han mencionado, o gemelos monocigóticos, pues incrementa el riesgo y la probabilidad. Cuando nosotros estamos haciendo una revisión clínica, palpamos a nivel abdominal masas pastosas o el signo del cordón, así como si fuera cordón, podemos sospechar en un ilio meconial y pues el gol estándar para ver tal vez sería la radiografía simple de abdomen, ¿no? O también la radiografía contrastada que nos permite ver a qué altura realmente está la obstrucción del intestino delgado. El patrón característico puede ser un patrón granular en tipo burbuja, como lo ven, ¿no? Una zona estrecha, una zona amplia, una zona estrecha, una amplia, y eso es el famoso signo de burbuja. En cuanto al tratamiento, el tratamiento de hilio meconial prácticamente es igual que el tampón meconial. Normalmente nosotros usamos el enema de gastrografin otra vez. Esta es una solución hiperosmolar que, como ya lo habíamos visto, la osmolaridad llega hasta 1900 miliosmoles litro y su característica más importante es lograr degradar este meconio y irrigar la luz intestinal. También se ha visto la irrigación con soluciones isotónicas, perdón, como la solución fisiológica, que esta puede administrarse por sondas rectales, pueden ser calientes. Otra opción está la N-acetilcisteína, que también se puede administrar por sonda. Y en caso de que tengo un paciente con sospecha de perforación, la indicación absoluta es ingreso a una intervención quirúrgica para una laparotomía especial. ¿Listo? Normalmente los niños que entran a una laparotomía exploratoria, más del 50%, en intraoperatorio podemos encontrar atresias, ¿no? Atresias duras. Podemos encontrar zonas estenóticas, podemos encontrar volúmenes intestinales, incluso niños mal dotados, ¿no? Y pues algunos pacientes, por todos los defectos que ya se ha mencionado, pueden necesitar resecciones intestinales, enterostomías temporales, irrigaciones, realimentación distal. Entonces, prácticamente estos niños se pueden complicar. Entonces, ¿cuál es el pronóstico del ilio meconial? El ilio meconial, pues, los pacientes que tienen fibrosis quística, depende mucho de la gravedad y el estadio en el que se encuentra el paciente, ¿no? Bueno, otro tema es la peritonitis meconial. ¿Qué es la peritonitis meconial o a qué se refiere? La peritonitis meconial va a ser un efecto secundario posterior a una perforación intestina, ¿no? Ese significa que este hilio meconial o el tapón prácticamente ha causado una obstrucción y hemos logrado una perforación intestinal. Esta perforación puede presentarse intraútero o también puede presentarse después del nacimiento. Puede tener un cierre espontáneo o si no puede haber salida de cantidades pequeñas de meconio hacia la cavidad peritoneal. Normalmente es verse a una complicación del hilio meconial que ya habíamos visto en pacientes con antecedente de fibrosis quística, antecedentes de algún tipo de etapa meconial o algún tipo de obstrucción intestinal intraútero. Los casos graves, o sea, cuando son intraútero, nosotros los podemos determinar por medio de una ecografía prenatal. Entonces, en la ecografía prenatal podemos tener ascitis fetal, podemos tener el famoso polidramnios. Normalmente cuando hablamos de polidramnios decimos que tiene algún tipo de obstrucción en vía digestiva, ya sea alta, baja,
Y eso es la principal manifestación. Podemos tener dilatación intestinal, puede haber incluso calcificaciones intraabdominales. Los niños pueden nacer con edema generalizado, como es la náusea fetal, sobre todo si está relacionado al tipo de alguna malformación genética o algún tipo de mutación. Pero también pueden existir casos leves, ¿no? Los pacientes pueden pasar asintomáticos, esto es secundario a un cierre espontáneo que no causa mayor repercusión. Pueden haber signos de obstrucción intestinal con distensión, vómitos, ausencia de meconio. Y pues el tratamiento va enfocado en eliminar esa obstrucción y hacer un drenaje de la cavidad, porque estos niños pueden tener repercusión hemodinámica, pueden cursar una sepsis, un choque séptico y pueden fallecer. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es enterocolitis necrotizante. La enterocolitis necrotizante, quiero que sepan que es la urgencia vital digestiva más frecuente en el periodo neonatal. ¿Listo? Se caracteriza por diversos grados de necrosis, así como se ve en la imagen. Hay diversos cambios en el epitelio intestinal, hay grados de necrosis, compromiso de la mucosa y de la pared intestinal. Pues en la literatura dice que se desconoce en realidad la causa, otros dicen que es multifactorial y pues su incidencia está enfocada en 5 al 10%, sobre todo en recién nacidos pretérminos con un peso menor a 1500. Todos estos tienen mayor mortalidad y la mortalidad en nacidos prematuros o con bajo peso al nacer incrementa de 20 al 30%. Y pues más del 50% de todos los niños diagnosticados con enterocolitis necrotizante tienen que ser sometidos a alguna intervención quirúrgica. La incidencia de la mortalidad siempre va a incrementar a menor edad gestacional y a menor peso al nacer. ¿Listo? En cuanto a los segmentos más afectados a nivel intestinal, la enterocolitis necrotizante sobre todo va a afectar al ileón distal y al colon proximal. Apréndanse eso, ¿listo? Ileón distal y colon proximal, ¿listo? Porque eso puede ser pregunta de examen. Sí he visto que pueden existir diferentes factores que van a contribuir a estos cambios anatomopatológicos, sobre todo a nivel histológico intestinal. Puede haber un cambio o una isquemia a nivel de la mucosa. Ese tejido puede necrosarse, puede haber una necrosis. Luego de eso puede haber presencia de gas a nivel intestinal y eso es la neumatosis intestinal. Cuando ya hay mucha lesión a nivel de la mucosa y esto puede llegarse a perforar, podemos tener una peritonitis. La peritonitis causa una sepsis, ¿no? Por todo el proceso inflamatorio y finalmente los niños pueden llegar a morir. Existen varios factores de riesgo, pero se ha visto que el principal y el que tiene un alto porcentaje, como es el 90%, son los niños prematuros y más aún los niños prematuros extremos, ¿no? ¿Por qué? Porque van a tener una inmunidad intestinal que va a estar insegura, porque van a tener colonización bacteriana, va a haber una disbiosis microbiana, va a haber isquemia de la mucosa si están sometidos a procesos de hipoxia prolongado. Y pues también se ha visto que existe algún tipo de predisposición genética, sobre todo con el factor de interleucina 6 o el nivel de TOL4. El hecho de administrar sucedáneos o lactancia artificial o fórmulas artificiales por el aumento de la osmolaridad también puede ser una condicionante para tener una enterocolitis necrotizante. Si bien afecta a los prematuros por las características ya mencionadas, también puede tener un gran impacto en los recién nacidos términos, cuando tienen algún factor que los condiciona a tener esta patología. Por ejemplo, los niños con asfixia al nacer, que normalmente son de término o posttérmino, pueden presentar enterocolitis por datos de hipoxia, ¿no? Prolongada. Los niños con síndrome de Down, algún tipo de cardiopatía congénita, igual, porque hay hipoxia generalizada y eso causa una disminución en la perfusión a nivel intestinal, algún tipo de virus como el rotavirus, que es frecuente en los niños o en los neonatos, la gastrosquisis, porque es un defecto de pared, normalmente es
los intestinos van a estar expuestos. Y esta exposición hace que estén hipoperfundidos, lleguemos a isquemia, a necrosis, perforación, sepsis y muerte. Y el antecedente de Hirschsprung porque estamos pensando en algún tipo de ileomeconía. Se ha visto que cuando estamos ante una enterocolitis total o que esté gangrenada, pues el compromiso puede ser total, puede ir desde estómago hasta el recto, como lo podemos ver en la imagen. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Las manifestaciones clínicas en realidad están enfocadas sobre todo en recién nacidos prematuros, ¿no? Las manifestaciones clínicas van a empezar entre las 2 y las 3 semanas de vida, pero cuando son recién nacidos de bajo peso al nacer, incluso se pueden manifestar a los 3 meses. Al inicio tenemos manifestaciones que son inespecíficas, generales, como por ejemplo, pueden hacer apnea, que habíamos dicho, una de las causas de apnea es la enterocolitis, pueden tener hipotermia, pueden tener hipertermia por inestabilidad térmica, pueden tener compromiso del sistema nervioso central por estar letárgicos o pueden manifestarse signos de sepsis, ¿no? Y cuando tienen manifestaciones a nivel gastrointestinal, sobre todo va a haber distensión abdominal marcada cuando ya estamos en estadios más altos, como el estadio 3. Puede haber intolerancia a la alimentación, las heces pueden ser sanguinolentas, podemos tener distensión, mucho dolor a la palpación, disminución de ruidos, puede haber equipos incluso en pared abdominal. Y pues en los exámenes de laboratorio, lo que nosotros vamos a encontrar, sobre todo en niños que ya están en fases terminales, es que vamos a tener disminución de la serie blanca, va a haber, los niños van a estar anémicos, vamos a tener disminución de las plaquetas, van a hacer trombocitopenia, podemos tener coagulación intravascular diseminada, los niños dóticos. Y pues aquí en el cuadrito que muestra en el libro, vamos a dividir en las manifestaciones gastrointestinales y sistémicas, ¿no? Las gastrointestinales, como ya se ve en la imagen, la marcada distensión abdominal, dolor a la palpación, intolerancia a la alimentación. Estos niños están que vomitan, los vómitos pueden ser biliares, pueden tener un vaciamiento gástrico retardado, o sea, comen y se les distiende y pues tardan en hacer las evacuaciones. Al emitir de las evacuaciones pueden ser esta con sangre en heces, pueden ser microscópica o macroscópica. Los niños pueden tener algún tipo de incremento de las evacuaciones y también cambio de consistencia, puede haber diarrea, puede, podemos palpar algún tipo de masa abdominal y como les había dicho, los cambios de coloración, puede haber fibrosis, puede haber eritema en pared abdominal. Los sistémicos, compromiso del sistema nervioso central, puede tener letargo, participan con apnea, pueden tener datos de dificultad respiratoria por restricción, pueden tener inestabilidad térmica, lucen muy enfermos, están acidóticos, puede haber acidosis metabólica como respiratoria, pueden tener hipoglicemias o hiperglicemias por el estrés, pueden tener hipoperfusión, llenado capilar prolongado, palidez, los pulsos pueden ser débiles, pueden estar oligúricos y esos son los signos característicos de un choque. Puede tener sangrados, sangrados por la narina, sangrado del tubo digestivo, importante porque están frente a una coagulopatía intravascular diseminada. Y pues nosotros le tomamos hemocultivos y los hemocultivos son positivos. Em, ¿Cuál es el diagnóstico? Y el diagnóstico sobre todo está enfocado en los recién nacidos prematuros extremos. Si tengo un recién nacido prematuro extremo y veo que luego estoy sospechando de un enterocolitis, entonces debo monitorizarlo, ¿no? El gol estándar para el diagnóstico de la enterocolitis sobre todo es la radiografía simple de abdomen. En ella podemos ver neumatosis intestinal, que es el aire que va a estar en las paredes intestinales y prácticamente si tengo neumatosis intestinal, entre 50 y el 75% me confirma el diagnóstico de enterocolitis. El signo de gravedad
es que yo tenga gas en la porta, ¿no? Gas en vena porta, casi la mortalidad para estos niños es más del 90%. Y si tengo neumoperitoneo, entonces significa que tengo perforación de asa. ¿Listo? Necesito que se... Aquí les pongo una estrellita porque estas tres pueden ser pregunta de examen. ¿Listo? ¿Quién me confirma el diagnóstico? Neumatosis, signo de mayor gravedad con alto riesgo de mortalidad, gas en vena porta. Y neumoperitoneo, pienso que es perforación. La perforación intestinal focal idiopática también se produce de forma espontánea. Se ha visto que esta va a estar relacionada con la administración de indometacina o algún tipo de corticoide postnatal, pues prácticamente como su nombre lo dice, es focal idiopática. ¿Listo? ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento de la enterocolitis, sobre todo, va a estar enfocado en instaurar un tratamiento rápido. Si yo estoy en un caso sospechoso o que yo tengo el diagnóstico ya confirmado, el tratamiento tiene que ser rápido y de inmediato. Debo empezar con medidas de soporte, ¿no? Medidas de soporte. El niño si está hipotérmico, hipertérmico, si está con acidosis, debo corregirlo, debo ver la temperatura, la glucosa, balances hídricos, signos vitales, debería estar monitorizado. Debo interrumpir o suspender la alimentación por el riesgo a perforación. Debo, si este paciente se estaba alimentando de forma normal, debo instalar una sonda nasogástrica para descompresión. Debo administrar soluciones intravenosas para mantener la eubolemia. Si estoy frente a datos de sepsis marcado, debo iniciar la cobertura antibiótica y pues debo prestar mucha atención a los problemas de datos de dificultad respiratoria. Si este paciente presenta marcados datos de dificultad respiratoria, ustedes ya saben valorar el Silverman y está con criterios de algún soporte ventilatorio, se debe actuar. Debo corregir todo desequilibrio hidroelectrolítico y también alguna alteración ácido-base. Es importante que todos los pacientes con diagnóstico de enterocolitis tengan radiografías abdominales seriadas. Estas radiografías deben ser en decúbito lateral para ver algún tipo de alteración durante el proceso de tratamiento, porque normalmente pueden perforarse. Pueden hacer neumoperitoneo, puede haber gas en vena porta, y pues esta monitorización tanto de radiografía como del perfil hematológico, los electrolitos y el ácido base, me permite hacer una clasificación de la enterocolitis y ver el riesgo, la gravedad y la intervención que yo debo hacer. Bueno, cuando ya tenemos una enterocolitis, lamentablemente que ha causado algún tipo de perforación, entonces nosotros el gol estándar es ingresar de inmediato a intervención quirúrgica para una laparotomía exploratoria y ver dónde realmente es la perforación, porque mientras no logremos encontrar el lugar del defecto y no logremos resolver, pues nuestro paciente va a empeorar, ¿no? Entonces existen indicaciones relativas, indicaciones absolutas para ingreso a quirófano. Las indicaciones relativas es que si yo tengo un deterioro clínico muy marcado en mi paciente, debería entrar a quirófano, incluso solo para hacer una laparotomía exploratoria. Y en las radiografías seriadas muestro una asa intestinal única, también debería ingresar. O si la pared abdominal está con eritema o equimosis, pues sí es un criterio para ingreso a quirófano. ¿Cuál es la indicación absoluta? Si yo tengo perforación de intestino y tengo neumoperitoneo en mis placas radiográficas, el paciente tiene que entrar de inmediato a intervención quirúrgica. ¿Y cuál es el momento óptimo para ingresar a una laparotomía exploratoria? Pues obviamente en una etapa de necrosis sí, porque ya hay cambio de mucosa y de epitelio intestinal, pero lo que deberíamos evitar es que se perfore y tengamos una peritonitis, porque eso sí va a tener mucho compromiso. También se ha visto dentro de otras alternativas de tratamiento quirúrgico el drenaje peritoneal primario, que en realidad consiste en entrar a una laparotomía exploratoria y crear un estoma en la región de la perforación. Se ha visto que el pronóstico del tratamiento quirúrgico o el ingreso a cirugía va a depender mucho del estado clínico de mi paciente.
muchas oportunidades los cirujanos pediatras enfocados a atención del recién nacido cuando tenemos mucha inestabilidad. Por ejemplo, mi paciente está con hipotenso, con mucha repercusión hemodinámica, está sometido a ventilación, estamos manejando con dos aminas, ya ha tenido un choque refractario y todavía estamos con hidrocortisona más. Entonces, normalmente estos pacientes por la inestabilidad no los ingresan a quirófano, ¿no? Entonces, va a depender mucho del estado clínico del paciente y de la preferencia del cirujano para el ingreso a quirófano, aún así siendo una emergencia. ¿Cuál es el pronóstico? El pronóstico y la prevención de la enterocolitis. Prácticamente el 20 al 40% de los pacientes que hacen neumatosis intestinal no responden a tratamiento. Y el 20 al 50% lamentablemente llega a fallecer, ¿no? Después de que lo hemos sometido a este niño a intervención quirúrgica, así con todas sus complicaciones, podemos tener complicaciones precoces y complicaciones tardías posoperatorias. Dentro de las precoces, o sea, las que van a manifestarse de inmediato a las 24 o 48 horas, pueden ser infecciones de las heridas normalmente. Y eso es lo más frecuente. Estos niños están inmunodeprimidos, están con antibióticos y aún así por las múltiples invasiones que tienen o porque ha sido una cirugía no tan limpia, pueden hacer infecciones de las zonas operatorias, pueden haber dehiscencia de las suturas, pueden haber los problemas de los estomas, normalmente estos niños salen con estomas después de la perforación, entonces los estomas pueden dificultarse, puede haber dehiscencia de puente, pueden haber infecciones. Y las complicaciones posoperatorias tardías, sobre todo es cuando estos niños prácticamente ya recuperan y están en el mes de vida, entonces empiezan a hacer estenosis intestinal en el área de intervención, hacen el famoso síndrome de intestino corto cuando la resección intestinal ha sido más de 30 centímetros. Estos niños tienen problema en la alimentación porque hacen síndrome de malabsorción, tienen un retraso en el crecimiento, pueden estar desnutridos. Dentro de las complicaciones tardías también está el uso de catéteres. Por ejemplo, estos niños están tan inestables que necesitan alguna vía central y esa vía central más de un mes pues causa problemas, causa infecciones. Por eso hay las infecciones nosocomiales y también puede, por el uso prolongado de nutrición parenteral, no se les reinicia de inmediato la nutrición enteral, pueden hacer la ictericia colestásica secundaria a nutrición parenteral. ¿Listo? ¿Cuál es la medida de prevención más importante o la estrategia de prevención más eficaz? Se ha visto que es la lactancia materna exclusiva, ¿no? Sin embargo, se sugiere que esta leche humana para los prematuros extremos pues no cubre las necesidades o los requerimientos. Es por eso que la leche humana se debería fortificar si los recién nacidos están estables. Se ha visto en otros estudios que el uso de probióticos, ya sea prebióticos o simbióticos, también podrían mejorar o podrían disminuir el riesgo de la enterocolitis. Sin embargo, pues este estudio recién está en proceso. ¿Listo? ¿Y cuáles son las contraindicaciones absolutas? El uso de inhibidores, ya, inhibidor de protones, o como el omeprazol, como la cisaprida, entonces todos estos, los inhibidores de secreción gástrica, que son gol estándar de tratamiento para los pacientes con enfermedades de reflujo, prácticamente en los neonatos está contraindicado. El uso de antibióticos de forma empírica también, ¿por qué? Porque disminuye la inmunidad y pues hace que haya mayor proliferación o disbiosis a nivel de la mucosa intestinal. Bueno, también hace referencia al uso de los biomarcadores, ¿no? ¿Cuál es el impacto que tienen los biomarcadores? En realidad, varios estudios han visto que nosotros, por medio de los biomarcadores, podemos hacer un diagnóstico precoz y podemos evitar complicaciones mortales en los niños que tienen enterocolitis. Por ejemplo, si nosotros vemos la proteína C reactiva, que es mayor del valor indicado, pensamos que estamos frente a un proceso inflamatorio, si tiene repercusión gastrointestinal, el uso de la proteína de unión a ácidos grasos, que es la IFAP en orina, la claudina 3, la calprotectina fecal, la silcarnitina,
los marcadores inflamatorios como la interleucina 1 y la interleucina 8, signos vitales como la frecuencia cardíaca, ¿no? Mi paciente no me está tolerando bien, empieza a distenderse, no ha evacuado en las últimas 24 horas, tiene vómitos, está taquicárdico, yo debería pensar que estoy frente a una enterocolitis. Y actualmente se ha visto la espectroscopía de infrarrojo cercano, que es el famoso NIRS, que se usa ya en las unidades de terapia intensiva natal. En realidad estos son como, imagínense un saturómetro, pero la saturación medida en cerebro, en abdomen y en riñones, ¿no? Entonces, cuando los pacientes neonatos están en un estado crítico, no solo es monitorizar la saturación pre y postductal y el corazón, sino también hay que ver la perfusión a nivel cerebral, la perfusión a nivel gástrico y a nivel de los riñoncitos para el impacto posterior que puede tener o algún tipo de intervención temprana que podríamos nosotros dar. Bueno, eso en cuanto a las patologías de tracto gastrointestinal. Ahora vamos a entrar a la ictericia neonatal. La ictericia neonatal, también llamada hiperbilirrubinemia neonatal, es el problema común en la etapa neonatal y se caracteriza, como se ve en la imagen, el incremento de las bilirrubinas, tanto la directa como la indirecta y la total. Se manifiesta con coloración amarillenta de piel y mucosas, ¿no? Y en realidad esta es de característica benigna en su mayoría, cuando esta ictericia aparece después de las 48 horas y puede ser maligna si se presenta de forma precoz en las primeras 24 horas de vida. Es importante que ustedes sepan las dos diferencias. Tenemos una bilirrubina indirecta. La bilirrubina indirecta en realidad es el resultado del producto final del catabolismo de la proteína del grupo M. La bilirrubina indirecta es la que me va a causar la neurotoxicidad. Puede haber la encefalopatía hiperbilirrubínica o también llamado kernícteros. Esta bilirrubina indirecta también se la llama es la liposoluble, la no conjugada o la polar. A diferencia de la bilirrubina directa, que es la hidrosoluble, la conjugada o también llamada polar. Bueno, haciendo una introducción, pues se sabe en cuanto a la etiología que el 60% de los recién nacidos término pueden desencadenar la hiperbilirrubinemia neonatal y el 80% de los recién nacidos pretérmino pueden desencadenar la misma patología en la primera semana de vida. Entonces, el metabolismo de las bilirrubinas del recién nacido se encuentran en una etapa de transición y esa etapa de transición es la fase fetal. ¿Eso qué quiere decir? Que la placenta es la vía principal de limitación de las bilirrubinas no conjugadas. Sin embargo, cuando estamos en una fase adulta, la forma de conjugación es la bilirrubina conjugada hidrosoluble o la directa, ¿no? Y por donde se excreta por el sistema biliar y también por el sistema digestivo. Es importante que ustedes sepan este cuadrito, cuáles son las causas que incrementan la bilirrubina no conjugada o la indirecta en neonatología. La primera puede ser incremento de la cantidad de bilirrubina que tiene que metabolizarse en el hígado. Dentro de este grupo, por ejemplo, están las anemias hemolíticas por incompatibilidad de grupo ABO o RH, los niños que tienen policitemia, antecedentes de hematomas o hemorragias intrauterinas, por ejemplo, el cefalohematoma o el caput, pueden condicionar a una hiperbilirrubinemia. Acortamiento de vida de los hematíes. Normalmente los hematíes viven en neonatos de 60 a 90 días, que su tiempo de vida es más cortito, y por incremento de la circulación enteropática. También puede haber alteración en la actividad de la transferasa. Por ejemplo, quienes logran esta actividad en la transferasa, sobre todo pacientes que han sido sometidos a procesos invasivos y están en hipoxia severa, pacientes que están con infecciones nosocomiales, algún tipo de sepsis,
Pacientes con antecedente de hipotiroidismo también puede estar relacionado incremento de bilirrubina no conjugada. Se ha visto que también puede haber alteraciones o alguien que va a competir con la transferasa, sobre todo algún fármaco administrado a la madre, o la ausencia prácticamente de la enzima, que también puede condicionar a un incremento de la bilirrubina indirecta o no conjugada. Otra vez, la bilirrubina indirecta o no conjugada es la principal causa de neurotoxicidad. Entonces, va a incrementar la permeabilidad hematoencefálica y va a lograr una lesión neuronal irreversible, ¿no? Entonces, si los valores de mi bilirrubina indirecta son muy altos, los pacientes tienen encefalopatía hiperbilirrubínica o pueden tener el famoso kerníteros y esta lesión neuronal puede empeorar con la prematuridad y la asfixia. ¿Listo? Existen otras causas que haya un incremento de la hiperbilirrubina y de la bilirrubina indirecta, como por ejemplo pacientes con deshidratación que pierden más del 7% en los primeros 7 días, pueden incrementar las bilirrubinas indirectas. La lactancia materna también, a pesar que es una medida protectora, igual puede condicionar un incremento de la bilirrubina. ¿Por qué? Porque va a incrementar la circulación enteropática. Va a haber el retraso del meconio, incrementa, porque todo el meconio por donde se elimina, pues no se está eliminando y eso incrementa la bilirrubina. Y pues algún tipo de detergente fenólico en salas de partos puede incrementar la bilirrubina. ¿Qué es lo que baja la bilirrubina? Si yo le doy una alimentación precoz y frecuente a mi paciente y logro que no se me deshidrate, le doy lactancia materna a pesar de estar amarillo y logro mantener el peso, entonces este paciente pues no va a tener ictericia. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la ictericia neonatal? Es progresiva, empieza es cefalocaudal, puede empezar de la carita, del cráneo, la carita, el tórax superior, abdomen, finalmente pies y extremidades. Normalmente nosotros la podemos medir de forma inmediata por una medición transcutánea, que es un método cribado, sabiendo que la medición transcutánea solo es orientativa. Si en la medición transcutánea me da clínicamente el niño se ve amarillo con un Kramer más de 2, entonces estamos obligados a tomarle unos controles séricos. ¿Listo? Es importante que ustedes sepan la tablita de Kramer. Cuando hablamos del Kramer, en realidad estamos viendo dónde va a estar orientado la cantidad de bilirrubinas totales que tenemos. Por ejemplo, en el libro dice cara 5 miligramos, el abdomen 15 y plantas y pies 20. Pero ¿qué nos dice Kramer? Kramer dice cuando estamos en la etapa 1, 5. Cuando estamos en etapa 2, que llega hasta ombligo, todo tórax. Llega a ombligo, sería 10. 15 cuando llegamos hasta rodillas. Cuando llegamos a los pies es 20 y cuando tenemos compromiso de manos y pies estamos en estadio 5 y prácticamente es más de 25. ¿Listo? Es importante que ustedes también sepan reconocer cuando estamos frente a un incremento de bilirrubina indirecta y cuando frente a un incremento de bilirrubina directa, porque cambia, ¿ok? Cuando estamos ante la presencia de un paciente que tiene coloración amarillenta, brillante y naranja, pensamos que es una bilirrubina indirecta la que está incrementada. Pero cuando la coloración es verdosa o amarillento turbio, lo que pensamos que está elevada es la bilirrubina directa. Entonces, cuando tengo un paciente con ictericia grave, cuando vamos a tener compromiso neurológico, va a estar letárgico, va a estar irritable, puede tener un llanto agudo, puede convulsionar. Este paciente no tiene buena tolerancia oral y prácticamente tiene mucho compromiso del sistema nervioso central y estamos frente a un paciente con kernícteros. ¿Listo? Em, ¿Cuáles son los factores de riesgo para el desarrollo de la hiperbilirrubinemia? Existen varios factores, ¿ya? Hay factores de riesgos principales, factores de riesgo secundarios y factores de riesgo disminuido. Y les pongo aquí una estrellita porque este cuadro siempre ha sido pregunta de examen, ¿listo? Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo principal? ¿Listo? Entonces, si yo le hago
bilirrubinas totales o transcutánea en una zona de riesgo y me sale positivo, es un factor de riesgo importante, ¿ok? Si mi ictericia es visible en el primer día de vida, es un riesgo principal. Si pienso que mi paciente tiene incompatibilidad de grupo sanguíneo, es importante. Alguna enfermedad hemolítica, este paciente está hemolizando, es importante, ¿no? Si mi paciente es prematuro, no importa si es prematuro o tardío, de 35 a 36 semanas de edad gestacional y tiene ictericia, es un factor de riesgo importante. Si tiene algún hermano mayor que recibió fototerapia, es importante. Si mi paciente tiene un cefalohematoma o hematomas importantes, esto va a ser hemólisis, entonces va a incrementar, va a haber destrucción de glóbulos rojos y va a aumentar la ictericia. ¿Listo? Si mi paciente, a pesar de estar con lactancia materna exclusiva, tiene pérdida excesiva de peso, eso quiere decir, me pierde más del 7%, en el caso clínico decía que en el segundo día tenía pérdida del 6%, entonces sí tenía evidentemente datos de deshidratación, ¿no? Y raza de Asia Oriental. Todos estos me hacen pensar que mi paciente está con factores elevados o riesgo principal para ser. Tengo factores de riesgo secundarios. Los factores de riesgo secundarios es que también, otra vez voy a tener bilirrubinas totales o la transcutánea que le voy a hacer, que está alta en la zona de riesgo intermedio. Mis pacientes van a ser ya de término de 35 a 38, de 37 a 38 semanas de edad gestacional. Va a haber una ictericia muy visible antes del alta y quiero que sepan, reconozcan esta diferencia. El riesgo importante es hermano mayor que recibió fototerapia. En cambio, el riesgo secundario es hermano mayor con ictericia que no recibió fototerapia. Ahí muchas veces nos confundimos en las preguntas del examen. Nos pone, ¿cuál de todas es un factor de riesgo secundario? Y nos pone hermano mayor que recibió fototerapia, pues ese sería el excepto, ¿listo? Entonces, en factores de riesgo principal, hermano mayor que recibió fototerapia. En factores de riesgo secundario, solo hermano mayor que con ictericia. ¿Listo? Recién nacido macrosómico o hijo de madre diabética es importante. En factores de riesgo secundario es el único acápite donde nombra la edad materna mayor a 25 años y el sexo masculino. ¿Cuándo es el riesgo disminuido? Cuando hago bilirrubinas o la bilirrubina transcutánea, una zona de riesgo bajo, cuando mis pacientes prácticamente son arriba de las 41 semanas, cuando tienen una alimentación exclusiva con biberón y cuando les doy alta hospitalaria después de las 72 horas. Entonces, volviendo a repasar la tablita, ¿qué cosas les podría hacer confundir en factores de riesgo principal, secundario y disminuido? Principal, prematuros, 35 a 36 semanas de edad gestacional, secundario 37 a 38 y riesgo disminuido 41 semanas. ¿Listo? Riesgo principal que mi hermano ha recibido fototerapia o el hermano del niño recibió fototerapia. Riesgo secundario que el hermano mayor solo ha tenido ictericia, pero no ha recibido fototerapia. ¿Listo? En riesgo secundario es el único que nombra edad materna y sexo masculino. ¿Listo? No se pueden confundir, ¿va? Es importante que ustedes también sepan, y también puede ser pregunta de examen, ¿cuál es la diferencia de tener una ictericia patológica con una ictericia fisiológica? La ictericia patológica sobre todo va a estar presente en las primeras 24 horas de vida. Nosotros el tratamiento lo debemos hacer de inmediato por el riesgo o compromiso del sistema nervioso central. Sobre todo estas van a ser diagnóstico diferencial, por ejemplo, con una eritroblastosis fetal, con una hemorragia interna, paciente con sepsis o con algún antecedente de alguna infección congénita, como el TORCH, ¿no? Toxoplasma, citomegalovirus, rubiola. Si estoy pensando en una ictericia patológica, lo primero que tienen que pensar es hemólisis. Mi paciente está hemolizando. ¿Listo? Y lo que esperamos encontrar es una bilirrubina sérica mayor a 0,5 miligramos de cilitro hora. ¿Listo? Los pacientes que hacen hemólisis por incompatibilidad de grupo, ya sea ABO o LH,
Normalmente van a estar anémicos, van a estar con palidez mucocutánea. Cuando nosotros le tomamos los exámenes complementarios, va a haber incremento de los reticulocitos. Incluso pueden tener vísceras grandes como una hepatomegalia. Cuando nosotros hablamos de ictericia fisiológica, esta va a aparecer entre el segundo y tercer día de vida. Es fisiológica o puede ser alguna patología grave, no siempre es fisiológica cuando aparece después de las 48 horas. Hay que pensar en una ictericia no hemolítica como Krige-Najar, pacientes con policitemia, sobre todo aquellos que hemos tenido un pinzamiento umbilical tardío, pueden hacer policitemia. La lactancia materna, les había dicho, la sepsis, sobre todo los niños que hacen infección de tracto urinario, a la primera semana empiezan a hacer hipertermes y se vuelven amarillos, ¿no? Están con sepsis. Como habíamos visto, la estenosis hipertrófica de píloro que se manifiesta con vómitos en proyectil, pero que no son biliares, también puede causar una ictericia fisiológica. Y cuando podemos hacer un diagnóstico diferencial, cuando hay una ictericia muy prolongada después de un mes, podemos estar pensando lo más importante, una atresia biliar congénita, ¿no? Normalmente los pacientes con atresia biliar congénita tienen ictericia. Estos niños van a tener bilirrubinas a predominio directo por la obstrucción. Pacientes con hepatitis, sobre todo la hepatitis B, cuando no han sido sometidos a la vacuna o con antecedente de hepatitis B de la mamá. Niños con colestasis o con galactosemia, ¿no? Que eso se podría determinar por tamiz metabólico. Es importante que ustedes se sepan este cuadro y ahorita les voy a explicar este cuadro porque de este cuadro de ictericia pueden venir muchas preguntas, ¿listo? Este cuadro me dice cuándo va a incrementar mi bilirrubina directa y cuándo tengo aumento de la bilirrubina indirecta. Aquí, como les había dicho, aumento de bilirrubina directa, ustedes piensen en algo infeccioso, en algo obstructivo o en algo metabólico, ¿ya? Por eso les he puesto estos tres. Cuando estamos frente a algo infeccioso, pues mi paciente puede estar con sepsis, puede tener una infección intrauterina como el famoso TORCH, toxoplasma, citomegalovirus, rubiola, herpes, sífilis, ¿listo? Cuando estamos ante algo infectivo, puede haber escasez del conducto biliar. Mis pacientes pueden tener atresia biliar, pueden tener quistes de colédoco, ¿no? Y cuando estamos pensando en algo metabólico, vamos a tener sobre todo fibrosis quística, galactosemia, déficit de alfa-1 antitripsina y tirosina. Y el resto puede ser enfermedad hemolítica grave, ¿listo? Que normalmente cuando no está tan grave esta enfermedad hemolítica, pues me tiene que incrementar la bilirrubina indirecta. Cuando tengo incremento de bilirrubina indirecta, yo tengo que hacer el famoso test de Coombs. El test de Coombs me va a orientar si mi paciente está hemolizando o no está hemolizando. ¿Listo? Entonces, si mi test de Coombs sale positivo, yo pienso en hemólisis. ¿Por qué? Porque puede haber inmunización, porque puede haber incompatibilidad de RH o puede haber incompatibilidad ABO. Cuando mi test de Coombs es negativo, yo tengo que verme en la obligación de ver de inmediato la hemoglobina. Si mi hemoglobina está elevada, pues mi paciente puede tener policitemia y sobre todo el retraso del pensamiento del cordón en niños con muy bajo peso al nacer. Pueden ser pacientes gemelares y puede haber una transfusión intergemelar o una transfusión materno-fetal. Cuando la hemoglobina es normal a baja, lo que tengo que hacer es el recuento de leucocitos. Si este se va a ver incrementado, nosotros deberíamos ver la morfología de los eritrocitos, ¿no? Y la morfología de los eritrocitos me hace pensar en alguna malformación en cuanto a morfología de estos, como por ejemplo la esferocitosis, la eliptocitosis, las pignocitosis y los hematíes fragmentados. Cuando tengo recuento leucocitario normal, tengo que ver otras causas como hemorragia capsulada, aumento de la circulación enteropática que puede ser por lactancia materna, pacientes con hipoxia prolongada como una asfixia neonatal, un aporte calórico inadecuado, pacientes con restricción y otras patologías que van a impactar directamente a los hepatocitos que puede ser síndrome de Gilbert
síndrome de Down, el hipotiroidismo, la lactancia materna y el famoso síndrome de Klinger-Nash. He visto que en sus preguntas del examen les ponen síndrome de Gilbert. ¿Qué es el síndrome de Gilbert? Es la deficiencia o inactivación de la enzima glucoroniltransferasa. ¿Listo? Entonces, si se aprenden este cuadrito, yo creo que de este cuadro pueden salir muchas preguntas del tema de ictericia neonatal. Es importante que ustedes sepan cuándo va a incrementarse la directa, cuándo va a incrementarse la indirecta, cuando estoy frente a indirecta, siempre CUMS. Si mi CUMS es positivo, está hemolizando. Y si mi CUMS es negativo, tengo que ver otras causas, sobre todo policitemia, ¿no? Por incremento de los glóbulos rojos y el hematocrito, y con recuento leucocitario, malformaciones morfológicas de los glóbulos rojos, causas inespecíficas que creo que no les van a entrar a menos que les entre coagulopatía intravascular diseminada, y causas de una ictericia prolongada directamente por alteración a nivel hepático o alguna inactivación de alguna enzima. Bueno, ¿cuál es el diagnóstico? El diagnóstico prácticamente de inicio es clínico, ¿no? Tenemos que hacer una evaluación completa de los recién nacidos con ictericia. Los exámenes a tomar siempre son estos. No podemos tomar o enfocarnos solos en bilirrubinas. Tenemos que ver la hemoglobina por la clasificación, el hematocrito, los reticulocitos es importante, si no salen más al 2%, pensamos que están hemolizando. El grupo de sangre de la madre y del producto es importante. El CUMS también es importante para pensar la hemólisis. Y el frotis sanguíneo es importante para ver la morfología de los glóbulos rojos. Si tengo una ictericia en el primer día de vida, es patológica en la mayoría. Como les he explicado, hay que pensar en hemólisis. Y si pienso en hemólisis, tengo que tomar hemoglobina, tengo que hacer mi frotis, tengo que tomar las bilirrubinas, el grupo sanguíneo y la prueba de CUMS. Al mismo tiempo, si mi paciente tiene alguna hemorragia, también si tiene algún síndrome de insuficiencia hepática o alguna infección, también son criterios de tomar. Si tengo un paciente con ictericia que requiere fototerapia por hemólisis, por torcho, por las causas que sean, tengo que tomar lo mismo de control y seguimiento, sobre todo hemoglobina y bilirrubinas. Cuando tengo un paciente con hiperbilirrubinemia a predominio directo o conjugado, tengo que pensar atresias, obstrucciones, ¿no ve? Atresia biliar, causas de colestasis, síndrome de insuficiencia hepática y pues aparte de todo lo mencionado, tengo que pedir enzimas hepáticas, tengo que pedir factores de coagulación, glucosa, amonio, lactato, hay que pedir hemocultivos, si estoy sospechando en sepsis, PCR como un proceso inflamatorio y todo CMV o todo lo que implique el TORCH. También les pongo esta otra tabla y esta tabla también considero que es re importante para que ustedes sepan diferenciar la ictericia. Quiero que sepamos la ictericia fisiológica, la hiperbilirubinemia secundaria a algún factor metabólico, cuadros hemolíticos o hematomas, factores hemolíticos y con componente de hepatotoxicidad y lesión hepatocelular. ¿Listo? Cuando hablamos de ictericia fisiológica, hiperbilirubinemia secundaria a un factor metabólico o cuadros hemolíticos, hematomas como un cefalohematoma o que mi paciente haya tenido un sangrado intrauterino, lo más importante es que va a haber incremento de la bilirrubina indirecta. ¿Listo? Sin embargo, cuando tengo una noxa que va a ir directamente al hígado, como es algo hemolítico o hepatotóxico, por ejemplo, o una lesión hepatocelular, puede haber incremento de las dos. Puede haber incremento de la bilirrubina indirecta y de la directa. También quiero que tomen en cuenta que cuando estamos frente a una ictericia fisiológica o a una hiperbilirrubinemia secundaria a un factor metabólico, la velocidad de acumulación de la bilirrubina siempre va a ser menor a 5 miligramos de cilitro día. ¿Listo? Y cuando hay hemólisis o cuando tengo un problema directamente hepático, la velocidad de acumulación de bilirrubina siempre va a estar mayor a 5 miligramos de cilitro día.
¿ok? Entonces, cuando hablamos de ictericia fisiológica, cuando está en el prematuro va a aparecer a los 2 o a los 3 días y puede desaparecer en un tiempo muy cortito, como a los 4 o a los 5 días. Las bilirrubinas máximas van a llegar de 10 a 12 miligramos y pues normalmente se debe a algún grado de inmadurez. En el prematuro aparecen de forma más tardía, pueden aparecer entre los 3 y 4 días, puede ser un poquito más prolongado de 7 a 9 días, su pico máximo puede ser hasta 15 miligramos, y prácticamente iguales por inmadurez. Cuando estamos frente a un hiperbilirrubinemia secundario a un factor metabólico, lo que quiero que sepan es que la ictericia también puede aparecer en el mismo día, ¿no? De 2 a 3 en prematuro, de término y en prematuros de 4 días, pero la ictericia tarda en desaparecer, o sea, es variable, no tiene un tiempo límite para que desaparezca. Los parámetros prácticamente pueden ser los mismos, su parámetro máximo 12 miligramos en término y en prematuro 15. Y los factores de secundarios, algún factor metabólico, puede ser hipoxia, los niños pueden estar con déficit de carbohidratos, puede haber alguna insuficiencia hormonal, el síndrome de Gilbert, algún factor genético como el síndrome de Klinger-Najar o factores como la vitamina K o la novobiosina. Cuando estamos frente a cuadros hemolíticos, la que se va a incrementar va a ser igual a indirecta. La ictericia en hemólisis, que es algo patológico, aparece en las primeras 24 de horas. Y cuando va a desaparecer, pues es variable. Las bilirrubinas pueden incrementarse hasta 20, 25, por eso no tenemos un límite, es ilimitado, ¿listo? Cuando la velocidad de acumulación siempre es mayor a 5 miligramos y los pacientes por hemólisis, incompatibilidad. RH, ABO o algún cuadro hemolítico congénito, por ejemplo, las esferocitosis, fármacos, pignocitosis, algún tipo de hemorragia encapsulada, los hematomas pueden hacer hemólisis. ¿Listo? Ahora, cuando tenemos componente hepatotóxico más hemolítico, lo que se eleva es indirecta y directa, puede aparecer en las primeras 24, desaparece, es variable, podemos alcanzar picos muy altos y sobre todo esto, este componente va a ser infeccioso, ¿ya? Ya sea bacteriano, puede ser por una hepatitis, una toxoplasmosis, incluso citomegalovirus, todo lo que está implicado con el TORCH puede tener un impacto directamente en el hígado y alguna lesión hepatocelular, como por ejemplo la atresia biliar, donde nuestro predominio es bilirrubina directa. Habitualmente puede aparecer entre los 2 y los 3 días, puede durar más de semanas, tarda en desaparecer, la bilirrubina puede ser muy alta y pues la velocidad de acumulación también es variable, ¿listo? Puede haber colestasis familiar, pacientes con galactosemia, algún tipo de hepatitis, ya sea la B o la C, o algún tipo de infección. Entonces, de aquí, de esta tabla, lo que quiero que aprendan es cuándo se eleva la indirecta, cuándo se eleva la indirecta y la directa, la velocidad de acumulación de bilirrubina, ya sea en estas tres primeras que es menor a 5 o en estas que es mayor a 5 y las causas más importantes. ¿Listo? Entonces, de esta tabla igual pueden venir muchísimas preguntas. ¿Listo? Eh, también se ha visto que la ictericia está asociada a la lactancia materna. El 2% de los alimentados con leche materna presentan ictericia después del séptimo día de vida. La ictericia asociada a la lactancia materna puede llegar a tener un incremento de las bilirrubinas y las bilirrubinas séricas pueden registrarse de 10 a 30 miligramos de cilitro entre la segunda y la tercera semana de vida después de tener alimentación con lactancia materna exclusiva. Se ha visto que lo que nosotros debemos enfocarnos es a continuar la lactancia materna. Y a pesar de que la lactancia materna pueda condicionar a la ictericia, pues prácticamente esta tiende a desaparecer. Sobre todo la lactancia materna implica para la ictericia porque va a haber implicación sobre la beta-glucuronidasa y va a incrementar la circulación enteropática.
El tratamiento, pues, es fototerapia. Se ha visto que los pacientes que toman lactancia materna, a pesar de tomar la lactancia materna y estar con ictericia, pues no causa ninguna repercusión neurológica. Aquí se ha hecho un estudio de niños que han recibido lactancia materna y niños que han recibido alimentación con biberón y se ha visto que pues ambas van a tener el número de neonatos más elevados, sobre todo los alimentados con biberón, y pues que mejora la bilirrubina en los alimentados con biberón, pero siempre se recomienda la lactancia materna exclusiva. Ahora vamos a ver qué es el kernicterus o la encefalopatía bilirrubínica. Esta se la caracteriza como un síndrome neurológico por depósitos de bilirrubina indirecta, ¿listo? Pues de que les pregunten, causa de kernicterus, bilirrubina directa, indirecta, total, todas menos una, entonces siempre es indirecta, ¿no? ¿Dónde va a afectar? Sobre todo a los ganglios basales y al núcleo del tronco del encéfalo. Es, para que tener esta afección, normalmente deberíamos tener una bilirrubina total sérica mayor a 20 miligramos de cilitro. Y esto va a condicionar a que nuestros pacientes están en un periodo de inmadurez. ¿Listo? Mientras los recién nacidos sean prematuros, tienen mayor riesgo a tener ictericia y mayor impacto a nivel del sistema nervioso central. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo se va a presentar este kerníteros o este compromiso del sistema nervioso central? Cuando tenemos recién nacidos de término, pues suele presentarse a los 2 o a los 5 días. Y cuando son prematuritos, hasta los 7 días. Y esto también ha sido pregunta de examen, ¿listo? Entonces, ¿cómo se va a manifestar de inicio? Mis pacientes están letárgicos, pueden tener, o están muy irritables, tienen un llanto muy agudo, no responden al medio o a su entorno, tienen rechazo a la alimentación y pues pueden perder el reflejo de moro, ¿no? Y esta tabla necesito que se memoricen porque también he visto que en diferentes años he entrado como pregunta de examen. ¿Cuáles son las características clínicas de la encefalopatía hiperbilirrubínica? Existen dos formas, la forma aguda y la forma crónica. La forma aguda está dividido en fases, ¿listo? La fase uno, la fase 2 y la fase 3. La fase uno es en las primeras 24 y 48 horas. Mi paciente va a tener una succión débil, va a estar estuporoso, va a estar hipotónico, incluso puede llegar a convulsiones. ¿Listo? La fase 2 se va a presentar a mediados de la primera semana. Eso que quiere decir en el día 4 o 5. Estos niños ya de lo que estaban hipotónicos van a estar hipertónicos, ¿no? Va a haber hipertonía de los músculos extensores, pueden estar en posición de opistótonos, pueden haber retrocolis, que es tortícolis de la cabeza hacia atrás, y pueden presentar fiebre. En la fase 3, que es después de la primera semana, los niños pueden, lo único que tienen es hipertonía. Lo que diferencia a la fase 2 y a la fase 3 es que la fase 2 solo va a tener hipertonía de los músculos extensores y la fase 3 se va a caracterizar netamente por hipertonía. ¿Listo? Cuando hablamos de la fase crónica o de la forma crónica, es cuando existen manifestaciones después del primer año o después, en el primer año o después del primer año. En el primer año, los niños, después de su fase de hipertonía, pueden estar hipotónicos, puede haber un reflejo tendinoso profundo que pueden estar exaltados, puede haber retraso en la adquisición de alguna habilidad motora para la edad que tiene y puede haber reflejo tónico cervical. Y después del primer año puede haber coriacetosis, balismo, temblor, mirada hacia arriba, hipoacusia neurosensorial. Entonces, la pregunta, yo creo, o sea, de las que he analizado, todo está en base al el tono del paciente. Entonces, hipertonía de músculos extensores, fase 3, solo hipertonía, primer año hipotonía y después del primer año coriotetosis, balismo y temblores. ¿Cuál es la incidencia y el pronóstico? Prácticamente un tercio de todos los niños, independientemente de la edad gestacional, pueden llegar a tener compromiso del sistema nervioso central y causarles kernicterus.
sobre todo ante la presencia de algún tipo de enfermedad hemolítica que no ha sido tratada de forma oportuna, como incompatibilidad de grupo BO, grupo RH. Tenemos bilirrubina total por encima de 25-30 y el impacto va directo al sistema nervioso central. Los prematuros también incrementan su riesgo de 2 a 16%. Se ha visto que los signos neurológicos en un 75% los pacientes llegan a morir y los pacientes que sobreviven quedan con graves secuelas neurológicas como una corioatetosis bilateral, pueden tener un retraso global del desarrollo, los niños quedan sorditos, hay una hipoacusia uniobilateral y los niños pueden quedar con algún tipo de parálisis cerebral o una tetraplegia espástica. ¿Cuáles son las medidas de prevención? Entonces, para prevenir, lo más importante que nombra el libro es privado universal de hiperbilirrubinemia antes del alta. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tomemos las bilirrubinas y más aún en pacientes que tienen algún tipo de factor de riesgo. Por ejemplo, a los prematuros tardíos o los prematuros extremos o algún tipo de inestabilidad, paciente con sepsis, rechazo a la tolerancia oral, deberían ser valorados con bilirrubinas, no solo transcutáneas, sino bilirrubinas séricas antes del alta. ¿Por qué? Porque esto puede tener un impacto muy negativo en el sistema nervioso central. Como les había mencionado, no solo es hacer una transcutánea, también debemos tomar valores séricos y pues se ha visto que el kerníteros sobre todo se presenta a todos los niños que damos una alta hospitalaria antes de las 48 horas. Es mejor que se queden más tiempo, nosotros hacemos controles y pues vamos a mandar a casa a un niño prácticamente estable. ¿Cuál es el tratamiento de la hiperbilirrubinemia? Se enfoca sobre todo en prevenir la neurotoxicidad, porque este está relacionado con incremento de la bilirrubina indirecta, ¿no? O la no conjugada. Nosotros los sometemos a todos los niños a fototerapia, pero antes del tratamiento nosotros vamos a valorar las bilirrubinas séricas tomadas en un normograma. Tenemos normogramas dependiendo de la edad y de los factores de riesgo. Como aquí ven, vamos a ver la bilirrubina sérica total y el número de horas del paciente o el número de días de vida. Y pues si nos sale un riesgo bajo, vamos a ver el riesgo. Si nos sale en un riesgo bajo con buen estado general, prácticamente los niños deberían irse a su casa y con controles siempre al tercer día de vida y están en un riesgo intermedio, son sometidos a fototerapia. Y si están en un riesgo alto, pues el riesgo o el impacto de neurotoxicidad es alta y estos niños deberían recibir, hacerles recambio sanguíneo. La fototerapia en realidad es la exposición de luz de rango azul, así como se ve en la imagen. Esto viaja de 420 a 460 nanómetros. Debería estar el paciente a una altura de 15 a 20 centímetros para evitar algún tipo de quemadura. Y los controles tanto de bilirrubina y de hematocrito deberían hacerse de forma seriada dependiendo de los criterios que tenga la unidad de terapia neonatal. Eh, sí puede causar algún tipo de complicación la fototerapia. Por ejemplo, podemos tener las heces un poco más blanquecinas como es la cólera. Podemos tener erupciones maculares o algún tipo de exantema purpúrico. Los niños no pueden controlar de forma adecuada la temperatura, es por eso que tienen que estar monitorizados y control de temperatura por turno, porque pueden hacer hipertermias. La hipertermia les lleva a los datos de deshidratación. Es por eso que todos los niños que están sometidos a fototerapia normalmente tienen que tomar 20% más su valor real de alimentación, ya sea de lactancia o de fórmula. Podemos tener el famoso síndrome del niño bronceado después de someterlos a fototerapia. Y pues en casos graves como en una anemia hemolítica o una enfermedad hemolítica por incompatibilidad de grupo, normalmente los descensos bruscos de bilirrubina también van a ocasionar algún tipo de anemia. Existen otros tipos de tratamiento, ¿no? Otras opciones terapéuticas, como es el uso de las inmunoglobulinas. Normalmente la dosis de esta es 0,5 a 1 gramo, ¿listo? Kilogramo dosis, podemos administrar cada 12 horas, sobre todo en pacientes con algún tipo de enfermedad hemolítica que a pesar de fototerapia no tenemos descenso de la bilirrubina y tenemos riesgo o impacto sobre el sistema nervioso, tenemos que usar inmunoglobulinas.
Este reduce el riesgo de entrar a una exsanguinotransfusión. Otra opción son las metaloporfirinas, que en nuestro medio prácticamente no lo usamos, pero en la bibliografía los menciona como inhibidor enzimático competitivo de la hemoxigenasa. Sobre todo se usa en pacientes con incompatibilidad ABO y pues la administración es una dosis intramuscular. Y la exsanguinotransfusión, que es un criterio absoluto. Si mi paciente llega con muchos datos neurológicos, está convulsionando, está ictérico, tiene letargo y tengo bilirrubinas por encima de 20 miligramos de cilitro, más si es prematuro, si tengo acidosis metabólica y si tengo proteínas debajo de 3, indicación absoluta exsanguinotransfusión, que es el recambio doble de sangre que nosotros les hacemos a los niños. Normalmente les ponemos alicuotas. Las alicuotas son, produzco una pequeña porción de sangre y saco, ¿no? Este niño tiene que estar en la unidad de terapia intensiva neonatal, tiene que estar monitorizado. Nosotros debemos hacer monitorización de electrolitos, de gases, durante todo el procedimiento por el riesgo a tener hipocalcemia y una parada cardíaca. También pueden debutar con hipoglicemia. Es por eso que cada 100 ml de cada licuota nosotros ponemos gluconato de calcio y pues es la indicación absoluta en caso de una encefalopatía hipóxica. ¿Listo? Bueno, creo que eso ha sido el tema de hoy. Eh, Ahora sí vamos a empezar con las preguntas. Denme un segundo, voy a tomar agua. Bueno, ahí va la pregunta número 1. ¿Cuál es el tiempo que podría demorar en presentar deposiciones un neonato para indicar la posible presencia de una obstrucción intestinal? Bueno, muy bien. La mayoría dijo 24 a 36, como habíamos dicho en la exposición. ¿Listo? Todos los recién nacidos de término o de muy bajo peso al nacer, el 90% de término y el 80% de los muy bajo de un peso muy bajo al nacimiento deberían presentar en las 24 horas. Pero si yo estoy ante sospecha de una obstrucción intestinal, ya sea por tapón, ya sea por hilio o por meconio, siempre es 24 a 36. Muy bien. Son los lugares más frecuentes donde se encuentran los tapones de meconio, excepto. Muy bien. Excepto, siempre tapón meconial es vía digestiva baja, lo más bajo, ¿listo? Colon distal, recto y conducto anal. Excepto píloro. Píloro no tiene nada que ver con el tema, ¿listo? ¿Qué tipo de solución se utiliza para realizar la evacuación de tapón de meconio cuando el supositorio de glicerina y la irrigación con solución isotónica han fallado? Eso, muy súper. Entonces, gastrografín es el enema gastrografín, que es una solución hiperosmolar. La osmolaridad va de 1900 milismoles litro y su función principal es llevar agua a la luz intestinal. Cuando pongo este enema, mi paciente tiene que estar monitorizado porque puede presentar deshidratación o choque hipovolémico. Muy bien. 4. ¿Qué enfermedad se asocia frecuentemente con diagnóstico de iliomeconía? Muy bien. Iliomeconea siempre piensa en FQ, ¿listo? O Hispro, pero aquí no hay Hispro, ¿no? Apendicitis no, colestasis no, hidronefrosis, colicón no, FQ. ¿Cuál es la enfermedad considerada la urgencia digestiva más frecuente en la etapa neonatal? No se pueden confundir, ¿ah? Y si yo les pregunto cuál es la enfermedad más, o sea, la más, a ver, ¿cómo? Les voy a crear otra. ¿Cuál es la enfermedad considerada la urgencia digestiva?
¿Cuál es la patología más frecuente de defecto de pared abdominal? Pared abdominal. Bueno, este es, enfermedad, ¿no? Está bien. Pero si yo les pusiera en la pregunta cuál es el defecto más frecuente de pared abdominal, no de urgencia digestiva, gastrosquisis. Muy bien, súper, gastrosquisis, está bien. La respuesta es enterocolitis necrotizante. ¿Listo? Vamos a la pregunta 6. ¿Cuál es el factor de riesgo más importante de la enterocolitis necrotizante? El factor de riesgo más importante. Muy bien, ¿listo? El factor de riesgo más importante, las preguntas siempre váyanse al más importante. Si así en las preguntas les dicen el factor de riesgo, aunque no les pongan el más importante y eso, siempre en las respuestas váyanse a lo más frecuente, no lo más, o lo menos infrecuente, ¿listo? Entonces, prematuridad es lo más frecuente en recién nacidos de término, si es asfixia, si es síndrome de Down, si es gastrosquisis y esto, ¿listo? Un signo de gravedad de la enterocolitis es la presencia de signo de gravedad de la enterocolitis. Hay varias personas que me responden sí, y la respuesta va aquí, por eso les dije, en esta diapositiva apréndanse. ¿Quién me confirma el diagnóstico de enterocolitis? Neumatosis intestinal, pero el signo de gravedad siempre es gas en la vena porta y perforación es neumoperitoneo. Apréndase esto, ¿listo? Entonces la respuesta a es signo de gravedad es gas en la vena porta. Vamos en la 8. Una de los siguientes es indicación absoluta para la intervención quirúrgica en caso de presentar enfermedad de necrosis. Deterioro clínico no, porque es un criterio relativo, ¿listo? Única asa intestinal es relativo, eritema de pared es relativo, pero intervención directa, un criterio absoluto, es perforación. Muy bien. 9. Los indicativos de encefalopatía causada por bilirrubinemia en neonatos suele presentarse. Los indicativos de encefalopatía causado por bilirrubina en neonatos suele presentarse entre qué día y día. Bien, muy bien, muy bien. Ahí hay uno que respondió eh, segundo y quinto día, doctora, pero en recién nacidos de término y en prematuros. Muy bien. Y aquí va la respuesta, ¿no? Entonces, se presenta la clínica en de 2 a 5 días en recién nacidos de término y en prematuros hasta los 7 días. ¿Listo? Entonces, la respuesta es en segundo y quinto día. ¿No? Concurrentemente con la ictericia, no. Sin manifestaciones, no. Entre el décimo y quinceavo día, ni siquiera en el prematuro, ¿no? En el prematuro es el 7. Justo al momento del nacimiento, pues. Vamos con la pregunta número 10. Los indicadores de encefalopatía causada por bilirrubinemia en neonatos suele presentarse, prácticamente es la misma pregunta. Eso, muy bien. ¿Ven cómo las juegan con las preguntas? Pueden ser las mismas preguntas, pero sus respuestas pueden variar. Incluso hasta cuando ves las respuestas dices, wow, estas respuestas están súper largas. Pero pues las respuestas están. ¿Listo? La respuesta es la misma. El kernicterus o la encefalopatía hiperbilirrubínica se presenta de 2 a 5 días en los recién nacidos de término y en los prematuros hasta los 7 días. Y la respuesta es E. Muy bien. Vamos con la pregunta 11. La rigidez muscular se observa como un signo clínico de daño cerebral causado por bilirrubinemia elevada. ¿En qué etapa?
Inicial de la forma aguda, intermedia de la forma aguda, tercera fase de la forma aguda, primer año de la forma crónica o posterior al primer año de la forma crónica. Rigidez muscular. Eso. Cuando ustedes hablan de rigidez muscular, piensen en hipertonía. ¿Listo? Rigidez, hipertonía. Muy bien, José. Rigidez muscular es sinónimo de hipertonía. Y eso es lo que les dije en este cuadrito. ¿Listo? La forma aguda tiene fases. Fase uno, fase 2, fase 3. 1, 24 a 48 horas a mediados de la primera y después de la primera. ¿Listo? Fase 3, hipertonía. Fase 2, hipertonía, pero solo en músculos extensores. Fase 3, hipertonía. Y después del primer año, paciente hipotónico. Memoricen esos tres. Y pues su respuesta es C. Tercera fase de forma aguda. Muy bien. Vamos con la pregunta 12. En un recién nacido de 19 horas de vida, significa que está en su primer día, tiene un Kramer 3, por lo tanto, prácticamente estamos pensando como que mis bilirrubinas me lanzaron mayor a 15 miligramos, ¿no? A ver, más o menos. Bilirrubinas en 14 miligramos, en su mayoría es indirecta, y tengo una prueba de Coombs positivo. La etiología más común, ¿cuál sería? Muy bien. ¿Ve? Y esta pregunta, por eso se las volví a meter, es por este cuadro. De este cuadro pueden sacar muchas preguntas, Victoricia. Incluso este cuadro es el único cuadro que puede entrar para el examen, ¿listo? Memorícense este cuadro. Cuando estoy con un aumento de bilirrubina indirecta y mi Coombs me da positivo, siempre piensen en hemólisis, ¿listo? Y su inmunización RH-AB. Cuando es negativo, pues pueden pensar en otras. Y por eso no es las otras preguntas. ¿Por qué? Porque cuando tengo CUPS negativos, recién tengo esferocitosis, recién tengo eliptocitosis, estomatosis, nocitosis, hematíes fragmentados. Y por eso no son las otras, ¿no ven? Aquí, por ejemplo, incompatibilidad de grupos sí, pero esferocitosis me tiene CUMS negativo. Incompatibilidad de RH puede ser, pero esferocitosis negativa. Esferocitosis y hipotiroidismo me dan CUMS negativo. Hipotiroidismo y síndrome de Graham me dan CUMS negativo. El único que me da CUMS positivo es el molizado. ¿Listo? Incompatibilidad. Muy bien. Y es esa. Es la misma. Listo. Entonces vamos a empezar con el caso clínico. Tengo un recién nacido de 2 días de vida, que nace de 38 semanas, o sea, no es prematuro, no tengo factores de riesgo ahí. El bebé nace con un peso de 3,2 kilogramos, no tiene factores de importancia. La madre es ORH positiva y el padre ARH negativo. Mi paciente pues no tiene ninguna repercusión, no tiene fiebre, letargo ni dificultad. El Kramer que lo doy soy Kramer 2 y para Kramer 2 prácticamente estoy más o menos con una bilirrubina entre 10 y 15. No hay ningún antecedente de hematomas porque los hematomas o los sangrados de intervención quirúrgica pueden causar hemólisis. No tiene. El bebé está alimentado con leche materna. La leche materna puede causar hiperbilirrubina. Y mi paciente se supone que desde que nace, en los primeros 7 días pierde 7%, por día tiene que perder 1%, para el segundo día debería perder solo 2%, por ende está con leves datos de deshidratación. La deshidratación causa ictericia, sí. Tengo recién nacido que está alerta, por ende, entonces no tengo compromiso del sistema nervioso central y mi paciente tiene buen tono, tiene buenos estímulos y buena respuesta. La ictericia está en cara, está en cuello y está en tórax, por eso se piensa que es un Kramer 2. Este no tiene patomegalia, signos vitales normales. Laboratorios, mi hemograma, lo único que me llama la atención, pues nada, tengo un hemograma con hemoglobina 17, hematocrito en 50, leucos normal, plaquetas normal. Tiene bilirrubinas totales en 14, significa que está incrementado porque está arriba de 5 miligramos, ¿verdad? El predominio es indirecto. Cuando es indirecto tengo que pensar en hemólisis. Le tiene la prueba de Coombs directa, que es negativa.
y tiene un grupo de sangre O, el niño O positivo, y la madre A positivo, ¿no? Entonces van las preguntas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable de este caso? Hay muchos que me dicen, ah, ¿por qué? Pero si mi CUMS es negativo, no tengo hemólisis, ¿listo? Si mi CUMS es negativo, no tengo hemólisis, por tanto no hay incompatibilidad, ¿listo? Entonces la ictericia puede ser fisiológica. La respuesta es fisiológica. Cuando mi CUMS es positivo, pienso en hemólisis, pero mi paciente tiene CUMS negativo. Mi mamá es RH positivo, entonces no puede ser por RH. En todo caso, tendría que ser incompatibilidad de grupo ABO, pero no está hemolizando, entonces no es incompatibilidad. ¿Listo? Entonces la ictericia es fisiológica. ¿Va? ¿Qué factor contribuye más a la ictericia fisiológica en el recién nacido? A. Deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. El aumento de la producción de la bilirrubina no conjugada, alguna infección neonatal, hemorragia intracraneal o hiperactividad del sistema inmunológico. Bien. Cuando estamos hablando de ictericia fisiológica, siempre piensen que la bilirrubina indirecta es la que se eleva. ¿Listo? ¿Por qué? Porque los recién nacidos, todos, más los prematuritos, van a tener algún tipo de inmadurez, ¿no? Y esa inmadurez hace que exista una destrucción más rápido de los glóbulos rojos. Entonces, la vida media de un glóbulo rojo en un adulto es 120 días. En un neonato puede ser de 60 a 90. Entonces, el hecho de que mueran esos glóbulos rojos hace desprendimiento del pigmento biliar y hace que incremente la bilirrubina, la circulación interopática, la inmadurez también, ¿listo? ¿Cuál de las siguientes es la causa más común de ictericia patológica en un recién nacido? Cuando ustedes estén enfocados o les pregunte ictericia patológica, ustedes piensen siempre primeras 24 horas embolizando, ¿no? O alguna patología grave. Si está embolizando, incompatibilidad de grupo ABO. Porque si es una ictericia fisiológica, normalmente es después de las 24 horas y en su mayoría es fisiológica, ¿no? La hemorragia intraventricular también puede ser, pero eso se debuta como una ictericia después del segundo día. ¿Listo? Entonces, la leche materna normalmente, como les he mostrado en las diapositivas, presenta el séptimo día al inicio recién, que puede durar 2 o 3 semanas. Cuando es ictericia patológica son las primeras 24 horas. Entonces, la respuesta está muy bien, todos respondieron B. Vamos a la 4. La prueba de CUMS negativo, en este caso, ¿qué sugiere? Todos respondieron muy bien. CUMS negativos que no está hemolizando. No existe hemólisis inmunológica por anticuerpos maternos. ¿Listo? Muy bien. ¿Cuál de las siguientes es una complicación potencial de la ictericia no tratada en el recién nacido? Si yo no trato la ictericia, va a tener impacto directo sobre. Muy bien, listo. Ictericia no tratada, sistema nervioso central. ¿Listo? Que es NITEX. Muy bien. ¿Cuál es el tratamiento inicial recomendado para este caso? Si tengo una ictericia fisiológica. Muy bien, fototerapia. Ictericia fisiológica que está por debajo de, o sea, por valores incrementados en el normograma, se va a fototerapia. Inmunoglobulina
es hemólisis, transfusión de sangre, anemia por hemólisis, antibióticos niño con sepsis, ¿listo? Entonces, muy bien. La pregunta 7: ¿qué característica de la ictericia en el recién nacido indica que es fisiológica y no patológica? ¿Qué característica de la ictericia en el recién nacido indica que es fisiológica y no patológica? Eso. Lean bien la pregunta antes de responder, ¿listo? Hay muchos que me respondieron a la ictericia, como les he dicho, la diferencia de fisiológica con patológica es que la patológica aparece siempre en las primeras 24 horas y es hemólisis, ¿listo? La fisiológica aparece después de las 48 horas, 72 horas, y normalmente es fisiológica por lactancia, puede ser por otras enfermedades, pero que no es hemolítica, ¿no? Entonces, la ictericia que mejora con fototerapia normalmente es fisiológica. La pregunta número 8. En un bebé con ictericia y bilirrubina total superior a 15 gramos de cilitro, ¿qué es lo más adecuado hacer? No, muy bien. Todos los niños que tengan bilirrubina por arriba de 15, así no tengamos el normograma, métanlos a foto de inmediato, ¿listo? Porque este niño puede seguir subiendo la bilirrubina y podemos causar gran impacto a nivel sistema nervioso central. Vamos con la pregunta 9. ¿Qué factor no está asociado con un mayor riesgo de ictericia patológica en el recién nacido? ¿Qué factor no está asociado con un mayor riesgo de ictericia patológica en el recién nacido? Muy bien, todos respondieron de, ¿no? La lactancia materna sí o sí puede estar asociada con algún tipo de ictericia patológica. ¿Listo? Y no tanto así como una ictericia patológica como la habíamos mencionado. Bueno, eso ha sido la clase del día de hoy. La verdad, mis sugerencias de esta clase es que sí les pueden confundir mucho con los dos gráficos que les he mostrado de ictericia, causas de bilirrubina directa y causas de bilirrubina indirecta. Y revisen otra vez ese gráfico para no confundirse. Vean cuándo es CUMS positivo, cuándo es CUMS negativo y qué sospecharían ante ese caso. Ustedes determinan Kernicterus, cuando, las fases que les he mencionado de Kernicterus, porque también de ahí le puede venir muchas preguntas. Y pues después yo creo que está súper listo, que les vaya muy bien. Nos vemos en la próxima clase. Tengan muy buenas noches.